bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ahí hay libertad. The Bible says where the Spirit of God is, Amen. there is liberty. Amén. Amen. No le digas a nadie, dite a ti mismo, no voy a salir igual, Don't tell anybody, tell yourself, I'm Sí. not going to live here the same. porque es una realidad. What is a reality? Cuando la palabra de Dios When the Word of God hace el efecto en nuestra vida espiritual, makes that effect in our spiritual life, ¿sí? Ese espíritu that Spirit tiene una fuerza has a force para cambiar lo imposible. to change the impossible. Aleluya. Hallelujah. Pero no es obra tuya ni mía, It is not your work or mine. es obra del Espíritu. It is the work of the Spirit. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Quiero invitarte I want to invite a you que te preguntes so qué that calidad de vida como creyente vives. you can ask yourself, what quality of life as a Nomás believer do you pregúntate live? tú, Just ask yourself, ¿sí? ¿Por qué? why? Porque mientras yo estaba estudiando, While I was studying, yo creo que nosotros mismos debemos de analizarnos. I believe we need to analyze Sí. ourselves. Y la calidad de vida como creyente determina The quality of life as a believer la determines presencia de Dios en mi vida activa, the presence of God actively en todos los aspectos. in all aspects. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Siempre Dios es fiel. God is always faithful. Diga, Dios es fiel. Say, God is faithful. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que permanecer siempre That's a reality that we always have to remain in. fiel. Faithful. Aleluya. Hallelujah. Quiero invitarte a que abras tu Biblia I want to invite you to open your Bible. y vayas conmigo ahí, Go with me. capítulo 1 de Juan, John 1. perdón, primera de Juan, I'm sorry, it's 1 John capítulo 5, chapter 5, versículo 4. verse 4. Amén. Es muy importante It's very important que la palabra de Dios te hable. that the Word of God talks to you, ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu. because the Word of God is spirit. Diga, la palabra de Dios es espíritu. Say, the Word of God is spirit. Y ahí es donde radica That's where it radiates from. la vida de Dios The life of God en el espíritu. in the spirit, ¿Sí? Porque Dios trata con nuestro espíritu. because God deals with our spirit. La escritura dice en la versión Dios habla hoy, Scripture says in the version God speaks today, porque todo el que es hijo de Dios for whoever is the Son of God vence al mundo. overcomes the world. ¿Lo ves? You see that? ¿Está escrito? Is it written? Todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Everyone who is a child of God Desde overcomes la the world. perspectiva de Dios From God's perspective hacia sus hijos, towards His children, es que tú ya eres un vencedor, that means you're already an overcomer. que vences al mundo. You overcome the world. ¿Sí entiende? You understand? Por ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el mundo tiene influencia en tu vida? What happens when the world has an influence in your life? ¿Sí? Todos podemos decir que hemos pasado por influencias del mundo, We can all say we've been influenced by the world. pero sin embargo, But nevertheless, Dios dice God says que todos sus hijos that all of His children están facultados have the ability para vencer to overcome al mundo. the world. Bueno, cuando yo me hice la pregunta, When I asked myself la calidad de vida como creyentes, the quality of life as believers, dije, ¿dónde radica el problema? where does the problem lie? Si Dios dice que nosotros vencemos, If God says that we are overcomers, ¿por qué vivimos opresión hacia nosotros del mundo? why do we live with oppression of the Dios world? no es mentiroso. God is not a liar. ¿Sí? El problema radica entonces en nosotros. Then that problem lies with us. Pero si este día abres tus oídos de tu espíritu, But if this day you open your spiritual ears, vas a sacar el problema. you're going to remove that problem.
Take ¿Sí? out that problem. Diga gloria a Dios. Say glory to God. La importancia de vivir la voluntad de Dios The importance of living the will of God es vivir la realidad de su palabra. is to live the reality of His word. Y su palabra dice And His word says, que quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. and He wants His will to be done here on earth as it is in heaven. Entonces Dios nos llama a vivir en una dimensión So then God calls us to live in a dimension que no es la dimensión terrenal, that is not the earthly dimension. sino una dimensión, es la dimensión celestial. It's the celestial or heavenly dimension. La dimensión del cielo aquí en la tierra, The dimension of heaven here si on la, earth. si la quieres ver escrita, aquí está. If you want to see it written, here it Esta es la is. dimensión del cielo aquí en la tierra. This is heaven's dimension here on Entonces earth. tenemos que creer So then we have to que believe toda palabra that every word ha sido inspiración de Dios. has been inspired by God. La palabra de Dios The word of nos God enseña cómo vivir en el cielo, teaches us how to live in heaven. pero estamos en la tierra, But we're on earth. ¿sí? Estamos en Yes. la tierra. We are here on earth. Pero el que dijo que era posible But the one that said it was possible es el que lo hace posible. is the one that makes it possible. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, ve conmigo go a la with me palabra de Dios, a Juan 1:13. to the word of God, John 1:13. Vamos a ver varios versículos, We're going to look at como siempre. several verses as always. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios Because the word of es la God evidencia is the evidence que va a ser el poder en tu vida, that's going to have that power in your life porque escrito está. because it is written. Tu cabeza puede decir una cosa, Your head can say el one mundo thing. está diciendo cosas, The world is saying things. ¿sí? Pero Jesús le dijo al diablo, escrito está. But Jesus told the devil, it is written. Así no gritó ni se puso a pelear con él. Just like that, he didn't yell Nomás or dijo, start arguing escrito with him. está. He just said, it is written. Y sabemos que el igualado le contestó igual, And we know that that guy answered him in the same way. pero él answered no back. tenía facultad, But he didn't have the ability. porque Dios es amor. Because God is La love. palabra es amor. The word is God. El Love. diablo no puede vivir en amor. And the devil is not able to live in love. ¿Entiendes? You understand? Pero los que hemos sido nacidos por Él, But the ones that have been born by him, podemos vivir en amor. we are able to live in love. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice la escritura en Juan capítulo 1, versículo 13. John chapter 1 verse 13. Bueno, en el 2 empezamos para que haya mayor entendimiento. Let's start in Dices, verse tu 12. pastor, esto yo ya lo sé. Sí, So yo we have sé que lo greater sabes. understanding. You say, Pastor, I already know this. I know you know this. Pero yo quiero que vivas I want for you to live todos los días every day como estilo de vida, as a lifestyle, dependiendo de Dios. depending on God. ¿Cuándo Dios te va a fallar? When is God going to fail you? El sistema del mundo te va a fallar. The world system La will fail economía va a you. fallar. The economy Los will fail. gobiernos van a The fallar. governments will fail. Inclusive personas que se sientan junto a nosotros en la misma iglesia nos van a fallar. Even people that sit with us Pero Dios, together in ¿cuándo this te va a church are fallar? going to fail us. But when will Nunca. God fail you? Y cuando tú Never. dependes de Dios, And when you depend on God, pase lo que pase, whatever happens, tú estás victorioso. are victorious. Aleluya. Hallelujah. Bueno, la escritura nos dice en el versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. ¿Sí? Y yo soy hijo de Dios, Say, I'm a child of God. porque Él dice que soy hijo de Dios, Because he says, I'm a child no of porque God. sientes. Not because you feel it. Soy hijo de Dios, I'm a child of God. porque Él me recibió como hijo. Because he received me as his child. Y luego dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. And 13 says, who were born not of blood nor of the will of the flesh. ¿Sí? No son engendrados. We're not born. ¿Sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Who were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of Quiere God. decir que estamos perteneciendo a la propia naturaleza de Dios. That means that we are belonging to the same nature as God's. Diga la misma naturaleza de Dios. Say the same nature as God's. Ese eres tú. That is you. La misma.
The same one. Diga la misma. The same one. ¿Por qué? Why? Porque naciste de Él. Because you were born of him. Ahora, Dios es espíritu. Now God is spirit. Ahora estamos viendo la vida espiritual tuya. Now we are looking at No your está hablando spiritual life. de la vida física tuya. He's not talking about Está your hablando de la physical vida life. espiritual tuya. He's talking about your La spiritual persona del life. espíritu. The person of the spirit. ¿Cuál es la razón por la cual hay mucha debilidad en la vida del creyente? What is the reason there's a lot of weakness in the life of the believer? Quiere vivir la vida espiritual en la carne They want to live their spiritual life in the flesh. Yeah. y no funciona así. It doesn't work that way. No opera así. It doesn't operate Si that tú way. permaneces en el espíritu, If you remain in the spirit, ¿sí? Tu carne va a obedecer your flesh will obey, y el mundo va a obedecer and the world will obey, y todo lo que rodea tu vida va a obedecer. and everything that surrounds your life will obey. Porque si permaneces en mí, Because dice el if- Señor, The Lord says, if you remain que es in me, espíritu, which is y spirit, mis palabras que son espíritu, and my words, which are permanecen spirit, en vosotros, remain in you. pídeme lo que quieras. Ask me whatever you want. ¿Ok? Dice, pastor, yo lo oigo decir eso, And you say, Pastor, I Muy hear you seguido. saying that very frequently. pero lo estás viviendo. But are you living? Saco el violino. Do I bring out the violin? or no? Ese es el punto es vivirlo. That's the point. The point is to live it. ¿Sí? Diga vivirlo. Say, De live nada it. sirve saber. It does no good just to El know chiste es it, cómo yo vivo cuando yo salgo de estas puertas. but the point is to know how to live Poder it. disfrutar la vida When I leave those doors, I'm able to enjoy del life Espíritu. of the Spirit. La vida del Espíritu no es vigilia, The life of the Spirit is not just to no son be ayunos. watchful or La vida del fasting. Espíritu es una naturaleza por voluntad de Dios. The life of the Spirit is the nature by the nuestro will of espíritu. God in our spirit. Dios, nadie lo va a mover con acciones de hombres. Nobody will be able to move God with the actions of men. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, estamos leyendo el versículo ¿qué? 13. En el 13. Reading verse 13. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nor of the will of man, but of God. Así que tenemos ahora una naturaleza So then now we have a nature divina. that is divine, divine nature. Diga, tengo naturaleza divina. Say, I have a divine nature. Esa naturaleza divina That divine nature es donde está todo el poder. is where all of the power is at. Amén. Amen. Diga gloria a Dios. Say, glory to God, Ser nacido de la voluntad de Dios, who were born of the will of God. allí mismo en Juan 3:6, There in John 3:6, pone en claro they put it clear lo que somos. what we are. Mira lo que dice en la Reina Valera. Look what it says in the King James. Lo que es nacido de la carne, That which is born of the carne flesh es. is flesh. ¿Sí? Y lo que es nacido del Espíritu, And that which is born of the Spirit, eso es. that's what it is. Hoy en día tenemos una situación muy preciosa Right now we have a very precious situation. que vas a poder testificar con tu vida. You will be able to testify with your life. Vas a poder evangelizar con tu vida. You will be able to evangelize with your life. ¿Por qué? Why? Porque vas a ejercer una vida poderosa, Because you're going to exercise a powerful una life, vida libre, a free una vida en paz, life, a life in en peace, gozo. in joy. Aleluya. Hallelujah. ¿Entiende? You understand? Por ejemplo, tenemos las características del Espíritu Santo, For example, we have the characteristics of the Holy del Spirit, fruto del Espíritu Santo. the fruit of the Holy ¿Sí? Spirit. Tú estás en Él, You are in Him. tú tienes amor. You have love. Pero ¿qué hace la carne? Quiere que el amor sea un sentimiento. But what does the flesh do? Y It el amor wants no es un sentimiento. for love to be a feeling, El but amor love es is un not a estado que feeling. tú tienes. And love is the state of being that you have. ¿Sí? Aleluya. ¿Por qué necesitamos andar viviendo los sentidos? Why do we have to be living in our senses? Porque estás en la carne. Because you're in the flesh. Pero cuando dices, mejor me quedo en el But Espíritu. when you say it's better to stay in the Y aunque Spirit, yo no sienta ese amor, yo vivo en amor. and even though I don't feel that love, I live ¿Sí? in love. El gozo. In joy. Diga gozo. Say joy. Hará falta eso. Are we needing that? ¿Sí entiendes? You understand? ¿Qué pasa ahorita? What happens right ¿Cuánta now? gente no vive amargado y frustrado y es cristiano? How many people are not living frustrated and bitter, but they're Porque Christians no sabe que es espíritu. because they don't know their Y que el spirit. gozo lo tienen que liberar en el espíritu. And they have to liberate that joy in the Aleluya. spirit. Hallelujah.
¿Entiende eso? You understand that? Where are you, husband, mija? Ok. Ahorita me lo traes. Aleluya. Hallelujah. En la versión TLA, In the version, todo nace de padre humano, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. everyone is born from parents, but everything of God is born of the Spirit. ¿De dónde naciste? Where were you born of? Del Espíritu. Of the Spirit. ¿Qué Espíritu está hablando? What Spirit is it talking El about? Espíritu de Dios. The Spirit of God. Diga el Espíritu Santo. Say the Holy Spirit. Tú naciste de Él. You were born of Him. Ahora, Jesús fue engendrado por obra de quién? Jesus was begotten by Oye, the work pues of who? lo mismo. It's the same. ¿No te da gozo? Does that not give you Yo joy? que tú corrieras sobre las bancas. If I were you, I'd be running over the pews. Es una blasfemia para las iglesias religiosas. That's blasphemy for the religious churches. Yo ya estoy determinado I'm already determined a no enseñar mentiras. to not teach lies, Y conoceréis la verdad. and you shall know the truth. Ahora, en el momento que tú aceptes de que eres tan poderoso, In the moment you accept that you are very powerful, pero no poderoso para andar gritando en la calle, yo soy, pero no, eso es en la carne. not powerful to be screaming out on the Poderoso street, para that's que in the opere flesh. Powerful to el operate fruto del Espíritu en ti. the fruit of the Spirit in you. Diga poderoso, Say para que powerful, opere en mí so that it operates in el me. poder del Espíritu. The power of the Spirit. Ahora, el Espíritu Santo, Now the Holy Spirit, voy a poner el ejemplo I'm going to give you an de example hablar en lenguas. of speaking in tongues. Si tú puedes hablar en lenguas con la boca cerrada, Are you able to speak in tongues with your mouth closed? no puedes. You can't. Necesitas abrir la boca. You need to open your mouth. ¿Sí entendiste? Do you understand that? Hubo una acción. There was an action. ¿Y por qué lo haces? And why do you do it? Porque tienes un tipo de fe Because you have a type of que faith no es una fe natural, that is not a natural porque kind of faith. nació de Dios. Because it was born of God. Tenemos una fe We have a faith, espiritual. a spiritual faith. Y tengo fe Say, I have faith. espiritual. I have Esa spiritual fe. faith. Esa fe That faith es la que vence el mundo. is the one that overcomes the Por world. eso tú, That is why en you, medio de cualquier circunstancia, in the middle of any circumstance, tú estás cargado de dinamita espiritual. you are charged with spiritual dynamite. ¡Aleluya! Hallelujah. ¿Cuál es esa dinamita espiritual? What is that? A spiritual dynamite. Las características del fruto del Espíritu. The characteristics of the fruit of Diga the gloria a Spirit. Dios. And say glory to En la God. versión NTV, In the version Nueva Traducción Viviente, New Living Translation, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, the human being can only reproduce human life, pero la vida espiritual but the spiritual life nace del Espíritu Santo. is born of the Holy Spirit. ¿Entendió? Did you understand? Aleluya. Te Hallelujah. voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an Todo lo example. que vemos de nuestros hijos que no se comportan correctamente. Everything that we see in our children that they're behaving Tú incorrectly, como padre lo corriges. you as a parent, you correct ¿Sí o them. no? Yes or no? Ok. Pero no lo puedes obligar a que haga caso. You can't force them to listen. ¿Sí? No te hagas. Don't pretend. ¿Sí o no? Yes or no? Ok. Pero ahí te va But here it goes. un regalo porque viniste. A gift because you came. Cuando tú ves que un hijo ya no te hace caso When you see that your child is no longer listening to you porque le estás enseñando, because you're teaching them, se pasa de la raya, decimos, ¿sí o no? they go above that line. ¿Sí o no? Ok. Tú lo que tienes que hacer What you have to do es ir a la dimensión espiritual is go to the spiritual dimension. Amen. y decir, Señor, And say, Lord, ese es un espíritu de rebeldía that's a spirit of y rebellion. tú me diste poder And you gave me power para atar esos espíritus. to bind those spirits. Y en tu nombre And in your name, estoy atando esos espíritus de rebeldía en mi hija, en mi hijo. I am binding those spirits of rebellion in my son No le or estás daughter. pidiendo permiso. You're not asking permission. ¿Por qué los espíritus sí pueden influenciar en tus hijos How come those spirits can't influence your y children? tú no puedes influenciar el poder And you can't influence the sobre power tus hijos? over your children. Ahora, para que eso te lo dije para que no te sintieras mal. I said that to you so you don't feel bad. ¿Por qué? Why? ¿Por qué si dejas operar los espíritus en ti? Why do you allow those spirits to operate in you? Come on, Pastor. Y no te atreves a hablarle con la palabra. And you don't dare to speak to them with Le the falté el word. respeto a mi esposa. ¿Qué?
Oh, I was disrespectful to my wife. Para que What? sepa que yo soy el hombre de acá. No. So she knows I'm the man of the house. No. Sonríele, que Cristo le ama. Smile. Christ loves you. Mejor le cambio, ¿no? I'm going to change it. Entonces, estamos hablando So then we're talking de que somos espíritu. about that we are spirit. El hombre interior es espíritu, The inner man is a spirit. ¿sí? Quiere decir That means que tú y yo estábamos separados de Dios. that you and I were separated from God. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. We were destitute from the glory Aislados of God, totalmente. completely ¿sí? alienated. En Efesios 2:11, In Ephesians 2:11, rápido porque nos faltan 14 versículos. quickly we have 14 more verses. Efesios 2:14. Ephesians 2:14. La importancia de que sepas que ahorita, mientras tú lees los versículos, está sucediendo un fenómeno sobrenatural. The importance for you to know that as we're reading the scriptures, a supernatural phenomenon is happening. Te estás alimentando, You are being nourished. estás agarrando fuerza espiritual. You are receiving spiritual strength. Amen. ¿Sí entendiste? Did you Ay, understand? cómo hay versículos. A ver, ¿a quién le gustan esos steaks ricos, esos Oh, camarones? there's so many ¿A verses. Who quiénes le likes gustan las comidas sabrosas? those steaks and shrimp? Who likes Bueno, the no really existe tasty nada food? más sabroso para la vida espiritual que los versículos bíblicos. There's nothing better that exists that is more flavorful or tasty in the spiritual Eso, life. al mundo se le predica, a la iglesia se le enseña. You preach to the world, Tú but no you eres del teach mundo, the tú eres del church. reino de Dios. You're not of the world, you're of the Pues Dios kingdom quiere of que God. comas, God wants you to eat. ¿sí? Cuando dicen, están las mesas servidas, ¿sí? When we say the tables are served, ¿Sí o no? yes or no? Amen. ¿Cuál quieres que son los platillos? What do you think are the dishes? Los manjares. The delicacies. Vámonos echando un manjar. And 2:11. Let's eat a delicacy. Aleluya. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Ephesians 2:11. Therefore remember that you once Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. ¿Sí? Ahora, Now, el versículo siguiente, the next 12. verse. En 12. aquel tiempo estaba sin Cristo. That at the time you were without Christ. Qué triste decir, hoy yo tengo a Cristo y mira cómo vivo. It's so sad to say, I have Christ, but look at how I live. No cuadra. That doesn't make sense. Está asustado, mi hermano. My Échale brother's, ganas, mi he's hermano. afraid. Bienvenido al reino de nuestro Dios. Welcome to the kingdom of our Lord. Aleluya. Hallelujah. En aquel tiempo estaba sin Cristo, That at the time you were without Christ, alejado de la ciudadanía de Israel being aliens from the commonwealth of Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, and strangers from the covenants sin of the promises, esperanza with having no hope, y sin Dios en el mundo. and without God in the world. ¿Dónde vives tú? Where do you live? En el In the mundo. world. Otra blasfemia, ¿no? Para los An- religiosos. Another blasphemy for the religious Sin Dios people. en el mundo. Without God in the Dios world. quiere que manifestarse aquí en el mundo. God wants to manifest himself A here través in de ti. the earth through you. ¿Entiendes? You understand? ¿Por qué? Why? Dios nos dotó de su fuerza, God endowed us with his strength, de su habilidad, with his ability, de su conocimiento, with his knowledge, de su amor. with his love. Pero sobre todo, But overall, somos nosotros bendecidos we are blessed por voluntad de Él. by his will. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, tú y yo hemos sido nacidos de lo alto. you and I were born from what is up high. Pertenecemos We belong a Dios to God, siendo renacidos de lo alto. being reborn from Aleluya. above. Hallelujah. Voy a invitarte I'm going to invite you a que sigamos comiendo, to continue eating, ¿sí? Nacidos de lo alto. being born from up high. ¿Y por qué hoy puedo tener certeza de que a través de Cristo yo pertenezco a esa realeza? And how can I have the assurance that I belong to that
nature. Pon ahí en el segunda de Corintios 2 Corinthians 5. 5. Si quieres nomás anótalo, quiero leer esos rápidos, esos versículos, If porque you want luego to el tiempo just se note nos it. va. I just want to read them quickly because then the time flies by. En segunda de Corintios 5:16. 2 Corinthians 5:16. Aleluya. Hallelujah. ¿Estás ahí conmigo? Are you Si there with tú me? no puedes leerlo ahí arriba. You can read it up there. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Therefore, from now on, we regard Y no aún one according to the Si a flesh. Cristo conocemos, ¿lo Even- ves? Even though we have known Si Christ, aún, si a Even- Cristo yeah. conocemos, even though we have known Christ, según la carne, according to the flesh. dice, ya no lo conocemos así. Yet now we know him thus no longer. ¿Lo ves? You see it? De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in nueva Christ, criatura es. he's a new creation. ¿Lo ves? You see it? Ahí está escrito. It is written. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que, If anyone is in Christ, all como que things. ese versículo lo conocemos, ¿no? It's like we know this verse, right? Como que lo hemos oído. Like we've heard it before. He aquí todas son hechas nuevas. Behold, all things have become new. Todo esto proviene de Dios. All of these things come from God. Vea lo maravilloso, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Look at how marvelous that he reconciled us to himself through Jesus Christ. Hace tiempo estoy inspirado estoy haciendo unos libros. Some Van time a ser ago, chiquitos, unos libritos pequeños. I was inspired of writing Mini small libros. books, some mini books. Y hoy en la mañana Dios me dio una revelación de un nuevo libro. And this morning, God gave me a revelation for a new book. Ese libro lo vas a poder agarrar en la mañana. You're going to be able to get that book in the Y morning, en toda una página and in one single page, vas a leer, soy hijo de Dios. you're going to read, I am the Es todo lo child que of va a God. decir. That's all it's going to say. Y todos los versículos porque eres hijo de Dios. And then all the verses why La you are página a que child sigue of va a God. decir, The next page will say, ¿sí? Soy espíritu. I am spirit. Y todos los versículos porque eres espíritu. And then following all of this verses why you're spirit. Cada página te va a ir diciendo uno. Al terminar el librito, Each page will be telling you te one at vas the a end of the book. levantar como poderoso. You're going to get up and ¿Por qué? powerful. Porque Why? eso eres. Because that's what you are. Hasta que te habilites a tú mismo voluntariamente, que diga, ya no necesito el librito, ya lo sé aquí en mi espíritu. Until you become skillful voluntarily. soy. I'm a spirit. I am. ¿Sí entiende? You understand? ¡Aleluya! Hallelujah. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Pues ahí está escrito Well, there it is que written. de modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in nueva Christ, criatura es. he is a new creation. Esa es la que necesitamos disfrutar todos los días de nuestras vidas. That is the one we have to enjoy every day of our lives. Aleluya. Hallelujah. Quiero pedirle que me ponga ahora Romanos 12:9. Next, I want you to put Romans Romans 12:9. 9. Dice ahí, después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. It says, ¿Sí o no? ¿Sí o no es verdad? isn't that true? ¿Quién de aquí no recibió pau pau? A ver, Who de los didn't get papás. spanked here by their parents? Era para dañarnos. Was it to harm us? Y después ya que crecemos, tenía razón mi hermano. And then after we grew up, we say, oh, my mom was ¿Sí o no? right. ¿Sí o Isn't no? that true? Cuando ya nos cae el 20, pues. After we get that revelation. ¿Sí entiendes? You understand? Aleluya. Hallelujah. Y nos disciplinaban. And they disciplined us. Ahora, fíjate lo que dice ahí. Now look what it says there. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus. We shouldn't submit with greater reason to the Father of the spirits. Voluntariamente tú te tienes que someter. Willingly, you have to submit yourself. ¿Sí? ¿Por qué necesitas pau pau, pues? Why do you need a spanking? Porque al que ama le pega unas... pum.
Because he who loves you, you No spank está la him. hermana Sandra, pero mi hermana Sandra dice, chap, chap. My sister Sandra's not here, but she would say, chop, chop. Y eso no hay diferencia. And there's no difference. No vas a preguntar, Dios me ama. Are you going to ask, does God Ve love me? la pela que te está dando y todavía preguntas si Dios te ama. ¡Te ama! They're correcting o no? you, and you ask, does ¿A God love me? alguien le ha God loves pasado you. eso? Has that happened to anybody? Yo recuerdo la pela que me pegó el Señor a mí. I remember the spanking that God gave to me. No sentía lo duro, sino lo tupido. I wouldn't feel the hard ones, but the Hasta que le dije, I'm the sorry, consistency. I'm sorry, Dios. Perdón, Dios. Perdóname. Perdóname. I'm sorry. ¿Sí? Le quería dar clases de moral a Dios yo, I want to give more classes to God, justificándome en mi manera de proceder. justifying in the way that I was proceeding myself. Y eso pasa con gente que no son malos, That happens to people that aren't bad. no saben quiénes son en Cristo. They don't know who they are in Christ. Y a poco no van a saber quiénes son en Cristo. I think they're not going to know who they are in Christ. Si el Espíritu Santo dio testimonio en sus corazones de que son hijos de Dios. If Jesus, the Holy Spirit gave testimony that we are children of God. ¿Sí me entiendes? You understand me? Aleluya. Hallelujah. Yo me acuerdo que una vez que mi mamá me pegó, I remember one time my mom spanked me. corrí con los vecinos I ran to the neighbors. y me dijo la señora, si no te vas, yo también te voy a dar otra. And the lady told me, if you don't leave, I'm going to give you another one. ¿Sabían qué tipo de personaje era? Pues They knew what type of person I was. me decían Chiltepín, imagínate. They called me like a chiltepín, which is a chili. Era muy corajudo. I had a bad temper. Y la señora era peor que mi mamá. And that woman was worse than my mom. Huí para la casa. I fled back to my house. Y fui, junté mi ropa, tiré la basura, hice todo lo que tenía que I went, hacer. gathered my clothes. I threw the trash away, everything that I had to do. Y chiflando. And whistling. Sale más barato. It's cheaper. Hoy en día, el cristiano, Nowadays, the Christian ¿sí?, necesita voluntariamente needs to willingly tomar su posición, take their position ¿sí?, todos los días de tu vida. every day of your lives. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces Because many times te condenas porque no oraste, you condemn yourself because you te didn't pray. condenas por algo You condemn yourself for y something. crees que Dios se fue And then you believe that God left porque ya no sientes. because you no longer feel it. Pero como a partir de hoy ya tú no vas a andar en los sentidos, But starting today, you're not going to be vas in a your andar en el feelings. espíritu. You're going to walk in the Spirit. Sí, tú tienes que nada más decirle, Señor, aquí estoy. You only need to say, Lord, here I am. Sí. El orgullo es una de es la materia prima que el diablo usa para que tú y yo no Pride. vivamos. Pride is the raw material the devil uses so that you and I won't live it. Aleluya. Hallelujah. Dice la versión LBLA. The version LBLA says, Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. we had earthly fathers to discipline us and we respected them. Con cuanta más razón With much more reason, no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus. should we subject to the Father of our spirits. Sujetos, dice ahí. Subject, it says. Diga sujetos. Say subject. ¿Por qué? Why? Porque nos conviene. Because it benefits us. ¿Por qué? Why? Porque toda palabra de Él es vida. Because every word of his is Y life. todo lo que niega la palabra es muerte. And everything that denies the word is death. ¿Sí me explico? Y Él no quiere que suframos. He doesn't want us to suffer. Aleluya. Hallelujah. También tenemos ahí en Hebreos 12, next. Also we have in Hebrews 12, Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjate cuántos. but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Hay Jerusalem, to an millares innumerable de company of ángeles angels. al servicio de nosotros. Millions of angels at our service. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
To the General Assembly and Church of the firstborn who are registered in heaven. Sí, tú no estás buscando fama, ya tu nombre está en el libro de la vida. You shouldn't be seeking fame. Your name is already written in the book of life. ¿Lo ves ahí? You see it there? Están escritos en los cielos. They are written in the heavens. A Dios, el juez de todos, To God, the judge of all. a los espíritus de los justos, To the spirits of hechos perfectos. the just men made perfect. Otro gol para las iglesias religiosas. Another hit to the religious churches. ¿Dice o no dice eso? Does it not say that? Diga, perfecto. Say perfect. Parece que mala palabra da. It seems like No. it's a bad word. No. ¿Qué hacen cuando controlan personas? What do they do when they control people? Mientras te mantengan imperfecto, While they keep you imperfect, te van a manipular. they're going to manipulate you. Cuando tú dices, no, soy la misma justicia en Cristo Jesús, But when you say, no, I'm the same righteousness as no hay Jesus demonio que Christ, te pueda manipular. there is no demon that will be able to manipulate Ahí you. dice, It is written a there. los espíritus de los justos hechos perfectos. To the spirits of just men made perfect. ¿Por qué eres perfecto? Why are you perfect? ¿Sabes por qué eres perfecto? Do you know why you're perfect? Porque estás hablando del hombre espiritual. Because you're talking about the spiritual Que a man. Cristo no lo conocían en la carne y tú sí te conoces en la carne. If they didn't recognize Jesus in the Por flesh, todas why las do you tonterías recognize que yourself in the hacemos. flesh? All of the foolish things that we do. Sí, pero yo quiero que te conozcas en el espíritu. I want you to recognize yourself in Ahora, the eso spirit. no es pasaporte para que tú vayas a pecar. That's not a password for you to go and sin. Es para que sepas It's for you to know que en el espíritu la fuente de vida that in the spirit, the fountain de of Dios life, está en tu vida. the fountain of life of God is in Y your que life. todo lo podemos en And we can do all things through porque Él es nuestra fuerza. because He is our ¿Lo, strength. lo puedes ver? Are you able to see it? ¿Cuántos están contentos? How many of you are happy? Ahora, Now, veamos la necesidad que tenemos let's look at the need de that we tener have una relación con la persona del Espíritu Santo. of having a relationship with the person of the Holy Spirit. En el libro de Romanos, In the book of Romans, y viene el postre, here comes dessert. ¿sí? Es bien importante lo que tú puedes practicarlo It's very important that you're able to practice it, de hoy para siempre. starting today until forever. Solamente declara, soy espíritu, Only declare, I'm spirit. soy espíritu. I'm spirit. En mi espíritu, porque hay circunstancias por falta de madurez espiritual There are circumstances because of the lack of a spiritual maturity. que te va a hablar tu cabeza y te va a decir, cállate hipócrita. They're going to talk to your head and say, shut up, you hypocrite. Pero esa es la carne que no. But that's the flesh, is it not? Aleluya. Hallelujah. Me recuerdo un testimonio de Kenneth Hagin. I remember one of Kenneth Hagin's testimonies Cuando él creyó en la palabra, when he believed in the word, porque nadie creía en la palabra de su familia y todos eran cristianos. because all of his family believed in the word. They were all Christians. ¿Por qué? Why? Todos iban a orar para que el Señor se lo llevara. They were all going to pray so that the Lord would take him home. Él estando enfermo. And he was sick. Y encontró Marcos 11, But he found Mark 11, Marcos 11, 22 y 23. Mark 11, 22 and ¿sí? 23. Y comenzó a aferrarse a esa palabra. And he began to Hablar cling la to that palabra. word, to speak the word. ¿sí? Y todo lo que dijieses And everything that you say será hecho. shall be done. Y de repente, And suddenly, siendo un paralítico, he was él se levanta. paralyzed. He got up. A escondidas practicaba el caminar. In secret, he would practice walking. Fíjate. You see Y that? toda su familia cristiana. And all of his family was a Christian. ¿sí? El testimonio de él fue His impactante a testimony, su familia. his testimony was very impactful Tuvieron for que his ver church. eso para convertirse a creyentes. They had to see that in order to become believers. ¿Sí entiendes? You understand? Por eso quiero que te vean reinando. That's why I want them to see you reigning. Para que todos los aleluyas que tú conozcas se conviertan a creyentes. So that all of the hallelujahs that you know will become believers. ¿Sí entendiste? You understand that? Porque ahora no vas a caminar con la cara así. You're not going to walk with a face like this. Ahora vas a caminar feliz, You're going to walk happily, contento, todos los días. cheerful every Si day. está nublado, no importa. Whether it's cloudy, it doesn't matter. Si llegó el cheque, también.
If the check arrived, as well. Aleluya. Hallelujah. Por eso, ese testimonio That's why that testimony me enseñó a mí, taught me ¿sí? Que tal vez tú no estés paralítico, that maybe you're not paralyzed, pero tienes que aferrarte a la palabra. but you have to cling to the word. ¿Eh? ¿Por qué? Why? Estar atado espiritualmente To be spiritually bound, no es estar paralítico. isn't that being paralyzed? Ah, bueno. Oh, ¿Quieres, wow. ¿Quieres que muchos se liberen? You want many to be freed? Vive feliz. Live happy. Vive conforme a la palabra. Live according to the word. Aférrate. Cling to it. Las cosas viejas, Old things, aquí todas son hechas. and therefore all things are made. ¿Sí? Tú pudiste haber llegado hoy aquí a la iglesia You could have arrived here to church today, arrastrando una situación. dragging behind you a Sí, situation, pero a partir de hoy, but starting today, tú no vas a arrastrarte ligero you're not going to be dragging those porque things tú mismo because you le has creído a Dios. have believed God. Y tú dices, no vuelvo a cargar con nada de eso. And you say, I will no longer carry with those Me things. voy y voy a andar en el Espíritu. I'm going to go and I'm going to walk in the Spirit. ¡Aleluya! Hallelujah. Y ahora vamos a Romanos 8:26. Now we're going to Romans Cuando estés ahí puedes decir 8:26. aleluya. When you're there, you can say hallelujah. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. Diga debilidad. Say weakness. ¿Sí? ¿Nos ayuda en qué? He helps us in what? En nuestra debilidad. In our weaknesses. ¿Quién te ayuda? Who helps you? No se niega que no hay momentos críticos, ¿sí o no? We don't deny there are critical moments, right? Pero ¿qué tipo de ayuda tienes? But what type of help do you have? ¿Podrá ayudarte? Is he able to help you? Ahora, el Espíritu Santo es una persona. Now, the Holy Spirit is a person. ¿Cómo puedes aceptar hoy que tú sí eres un espíritu y no puedes aceptar que la persona del Espíritu Santo es una persona? How can you accept that you're a spirit and you can't accept that the Holy Spirit is a person? Amén. Amen. Si tú aceptas que eres un espíritu, If you accept that you're a spirit, tienes ojos espirituales, You tienes have- oídos espirituales, tienes s- boca espiritual, spiritual, todo espiritual. spiritual ears, or Bueno. spiritual mouth, everything's spiritual. El Espíritu Santo es una persona. Well, the Holy Spirit is a person. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Mira lo que dice la Escritura. And look what Scripture says. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? For we do not know what we should pray. Hay gente que por no saber el vivir en el Espíritu, There's people by not knowing how to live in the Spirit hasta que se meten broncas por andar en la carne, viene a orar. until they get in huge problems by being in the flesh, do they come and pray? El sabio opera con la sabiduría de Dios. The wise one operates with God's wisdom Antes de accionar, before taking action. el que vive en el The Espíritu, one that lives in the Spirit, primero ora. he first prays. ¿Por qué? Why? Porque te va a privar It's going to prevent you, de deprive you cometer horrores. of committing ¿Sí o no? errors. Ay, es que yo no pensé. Oh, it's because I didn't think about it. Pues claro, ignoraste a la persona del Espíritu Santo. Well, of course, you ignored the person of the Holy Spirit. Porque tú no te las sabes todas, You don't know everything, pero Él sí. but He does. Amen. Y si no me contesta, me dijo una persona un día a alguien que And- estaba enseñándole. One time I was teaching a person, I said, but what if he doesn't answer me? Pues para mí quiere decir que no lo hagas. Well, that means to me, don't do it. Si tú le preguntas algo y no viene nada a tu espíritu, quiere decir que no lo hagas. If you ask him something, nothing comes to your spirit, that means don't do it. Ahora, aquí no dice cosas específicas de tu vida personal. Now, here it tells us specific things about your personal life. ¿Sí o no es cierto? Is that not true? Aleluya. Hallelujah. Pero normalmente nosotros a veces tomamos decisiones But normally we sometimes make decisions, que la Biblia sí nos dice qué hacer. and when Ya where nos dice qué hacer. the Bible does tell us what to do. Por ejemplo, For example, la Biblia dice que no tiene razón o motivo para andar frustrado, amargado, triste. the Bible says you don't have any reason to be worried, frustrated, or Ya no sad. lo dice la Biblia. Yo no tengo que preguntar Yeah. al Señor cómo le hago para andar contento. The Bible already tells us we don't have to ask God, oh, how do I do it so I can be happy? Tú tienes el Espíritu. You have the Spirit. Estás bien proveído. You are very well provided for. Sí. Me gusta la palabra en inglés. I like the word in English, Complete. completo. Completos. Shalom. Complete.
Shalom. Sororo. La barra se abrió. The bar is now open. Dale libertad al Espíritu, dale libertad. Si tú no le das libertad a la persona del Espíritu Santo, tú no te vas a mover en el Espíritu. If you don't give freedom to the Esto person, the no Holy es- Spirit, esto you're no not es gonna una move in the práctica. Spirit. This is not something we Esta practice. es el mover del It's Espíritu. the move of the Spirit. Sí, tienes que darle libertad al Espíritu. You have to give freedom to the Spirit. Si tú no le das libertad al Espíritu, If you don't give freedom to the Spirit, sí, tú no le vas a poder dar libertad en las cosas que tú necesitas you're cotidianamente. not going to be able to give him freedom for the things that you need on your ¿Por daily qué crees que lives. se manifiesta? Why do you think it manifests? Porque hay un propósito. Because there's a purpose. Hay cosas que pertenecen a la dimensión espiritual There are things that pertain to the spiritual que quieres dimension, manipularlas en la carne. and you want to manipulate them in the flesh. No funciona así. It doesn't function that way. Entiende que esto es para creyentes. Understand this is for Por, believers. por eso decimos ja, ja, ja. That's why we say, ha, ha, ha. Es para creyentes. It's for believers. Sí, aleluya. Hallelujah. Una vez más. Créalo. Now. Dale libertad al Espíritu. Maja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Aprende a darle libertad al Espíritu. ¿Tú crees que el Espíritu Santo está dentro de ti? Learn how Dale to give libertad. freedom to the Spirit. Believe the Spirit is in Ha, ha, you. ha. Give him liberty. Ja, ja, ja. Dale libertad. No tarda ella que el mismo Espíritu Santo la va a provocar. Porque ama a Dios. Y tú también. ¿Cree que se manda solo? ¿No sabéis vosotros que sois de Dios? Nosotros somos de Dios. Dios no tiene payasos, tiene hijos. Word of God. God doesn't have clowns. He has children. Hijos obedientes. Obedient children. Hijos obedientes. Obedient children. Ja, 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 ja. Ha, ha, ha. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dale la cámara, la vas a tirar. Ja, 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 ja. Otra vez, mi hermana. Oh, mamá, sí, mamá, mandrimo corromoski, didi mandrimo corromoski. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Shika, mamá, mandrimo corromoski.
Oh, rimaso, corro, mosiki. Oh, ma. La camarógrafa. Yo, ma. Está bueno. Ajá. Dale libertad. Jesus. Oh, más socorra, más si quieres. Dale libertad. Así levántate en las mañanas. Ja. Get up in the way in the morning. Ha ha ha. Every morning. Cada mañana. Llega ebrio al trabajo. And get drunk to work. Or arrive drunk. Así como ella. Las cosas del espíritu. The things Y of the ahora, Spirit. ja. El jueves, Thursday. va a haber un mover del espíritu. There's going to be a move of the Spirit. Oh, que hay algo en mi espíritu. There's something in the Spirit. Oh, yeah. Hallelujah. Tuesday. El martes. Mira, los borrachos cantan, ¿no? Solo. The drunkards, they sing. No le importa si están afinados o desafinados. They don't care if they're in tune or not. Ven, mija, ven. Yo sé que tú extrañas el mover del espíritu. I know you missed the move of the Spirit. Siéntate ahí en el medio. Ahí siéntate. Fíjate lo que va a pasar en ella. Look what's going to happen in her. Esta es medicina para ella. This is medicine for her. Ella Jesus. Mamá, canta, andrimo, corro. Yo quiero 10 veces más este mover. 10 veces más. Touch. Tócale la mano, amor.
Dale libertad al Espíritu. ¿Cómo le doy libertad? ¿Cómo le vas a dar libertad al Espíritu? Oh, How are you going to give mamá. freedom to the Spirit? Más, sí. ¿Sabes lo que ha pasado cuando le damos libertad al Espíritu? Muchas veces nosotros queremos cosas que se manifiesten. Y Dios quiere que se manifiesten. Pero esto que sucede cuando hay un mover del Espíritu, Dios provoca aquellas cosas que están enterradas en tu corazón. Dios las saca. Más. More. Mi, ma, calla. Oh, mamá. Libertad, socorrama, hashikin, didi, Liberty. mandrimo, corro, moshikin, didi. Aleluya. Hallelujah. Oh, ma. Dale libertad. Give him freedom. Dale libertad. Give him Dale freedom. libertad. Give him freedom. Deja que ese gozo fluya a través de tu espíritu. Allow for that joy to flow through your spirit. Libertad, dale. Give it freedom. Mi mamá. Oh, hermoso cu. Te amo, Espíritu Santo. Te amo. I love you, Holy Spirit. I love you. Shh. Ja. You have insurance in the camera? ¿Tienes seguranza para la cámara? You need insurance in this camera, man. Necesitas seguranza para la cámara. Ajá, bro. Oh, tiene que asegurar esa cámara. You have to put insurance on that camera. Dale libertad. Give him freedom. Tiempos de libertad en el Espíritu, andar en el Espíritu, andar en el Times of Espíritu. Va a llegar freedom un in the día, Spirit. A day will come. va a llegar un día A day will come. que los más serios, The most serious people. a ver, You're going to see it. es la libertad que le damos en el Espíritu. It's the freedom we give in the Spirit. Son cosas del Espíritu. These are things of the Spirit. Oh. Pero fíjate las cosas del Espíritu. But notice the things of the Spirit. Un cuerpo que le dicen jamás va a caminar, lo hace caminar. A body that say you'll never walk again and it makes them walk again.
Espiritualmente hablando, Spiritually hay speaking, mucha gente atada. there's a lot of people bound. No te asocies con ellos. Don't associate yourselves with them. A libertad fuimos llamados. We have been called unto freedom. Suéltenla, suéltenla. Mija, veme a los ojos. Párate. Yo miss you. ¿Extrañabas esto? Sí, porque amas a Dios. Pero te voy a invitar a que hagas algo, ¿ok? No vivas triste. No naciste para sufrir, tú naciste para vivir libre, ¿ok? Y tienes que aprender a que todas las cosas que no son de vida, tienes que dejarlas. Y perdonarte a ti misma por cosas que hacemos mal. Di conmigo, Señor Jesús, perdóname. Eso es. Libertad. Freedom. Thank you, precious. En inglés se dice new beginning. In English, it says, Don't worry for nothing. You be happy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Aleluya. Mi andar amar. Ja, ja, ja. Fíjate cómo van a cambiar las cosas en tu casa. Porque yo sé que lo vas a hacer. Emma, ya está hecho. Es ejercer el poder de Dios. Aleluya, aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah.
Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Ve Hallelujah. conmigo ahí a la palabra de Dios. Go with me there to the Word of God, Y terminamos. and we will finish. ¿Estás ahí? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romans 8:26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we El not orar en know what we lenguas. should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes Fíjate. intercessions for us with groanings. Fíjate, dice intercede, It says intercession. ¿sí? Ahora el 27. Now 27. Mas el que escudriña los corazones, Now He who searches the hearts, fíjate, el que sabe qué traes adentro de ti, the one that knows what He has inside of Him. ¿lo ves? You see it. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, porque conforme a la voluntad de Dios, because according to the will of God, intercede por los santos. He makes intercession for the saints. ¿Lo ves? You see it. Ahora vemos que Dios intercede a través del Espíritu Santo por nosotros. Now we see that God intercedes through the Holy Spirit for us. ¿Sí? ¿Puedes ver la palabra intercede? You can see the word intercession. Sí, eso es muy importante. That's very important. La palabra intercede en el versículo 26, The word intercession in the verse 26. fíjate lo que significa. Look what it means. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice en el 26. It says, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Dice, intercede quiere decir encontrarse en el momento más crítico con alguien que lo necesita. Intercede means to be with somebody in the most critical moment with a person that needs En el it. momento que tú más necesitas la ayuda, In the moment that you need the help the most, Él aparece. He appears. ¿Lo ves? You Eso see it? eso es lo que significa intercede en el versículo 26. That's what intercession means in verse 26. Aparece contigo en el momento más crítico He appears with you in your most critical moment para sacarte de ese plano y llevarte a otro, to take you out from that plan and take you into another donde one, estás completamente a salvo, where you are completely saved, rescued, espiritualmente hablando. spiritually speaking. Amén. Amen. Qué maravillosa la palabra, ¿no? How marvelous El is the word. Espíritu Santo intercede, The Holy Spirit intercedes. pero a veces nosotros queremos dictarle nuestras necesidades. Sometimes we want to dictate to Him our needs. Si alguien sabe qué necesitas tú, If anybody knows what you need, es el mismo que sabe lo que necesito yo. it's the same one that knows what I need. Amen. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.